Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección italiana acaba de ser eliminada de la Eurocopa en la tempranera fase de los octavos de final frente a la selección de Suiza. Después de hacer una fase de grupos donde se clasificó apenas con lo justo, se pensaba que tenía con qué ganarle a esta Suiza. Sin embargo, no encontró los caminos y no pudo más seguir defendiendo el título que consiguió hace 3 años. De esta forma, la Azzurra suma otro fracaso más en los muchos que ha tenido en el último tiempo, donde principalmente lleva 10 años sin participar en una Copa del Mundo, mientras trata de reformar su filosofía de juego, cambiando de una propuesta reactiva a una más propositiva. En este video los invito para que veamos el recorrido y el proceso de esta selección en los últimos 8 años, donde ha tenido más fracasos que éxitos, pero donde ha tomado decisiones dirigenciales para tratar de mejorar su juego, donde su mayor hándicap actual es la ausencia de grandes talentos como tenía en antaño. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré a la victoria de la selección uruguaya sobre la estadounidense a una cuota de 3.02. Le apostaré 20.000 pesos colombianos, que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. Posterior a ese gran fracaso en suelo brasileño, Cesare Prandelli renunció a su cargo como entrenador de la selección, y en su reemplazo, la Federación Italiana de Fútbol nombró a Antonio Conte, quien llegaba de un exitoso paso por la Juventus, donde fue tricampeón consecutivo de la Serie A y bicampeón consecutivo de la Supercopa Italiana. En las clasificatorias para la Euro del 2016, la selección italiana, como de costumbre, no tuvo problemas para clasificarse. Se ubicó en el grupo H, compartido con Croacia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta. Producto de 7 victorias y 3 empates, fue la líder invicta con 24 puntos, consiguiendo el cupo directo al certamen. En aquel campeonato, la Azzurra se ubicó en el grupo E, compartido con Bélgica, Irlanda y Suecia. En el debut, derrotaron a Bélgica 2-0 con goles de Giaccherini y Pelé. En el segundo partido, derrotaron a Suecia por la mínima diferencia con gol de Eder. Y en el tercer encuentro, cayeron frente a Irlanda con gol de Brady. De esta manera, Italia con 6 puntos fue la líder del grupo, superando a Bélgica en diferencia de gol, consiguiendo así el cupo a la siguiente fase. En octavos, Italia de nuevo se enfrentó a la selección española, la cual en los últimos años había sido su gran verdugo. Pero esta vez en territorio francés, los italianos tomaron revancha y eliminaron a los ibéricos 2-0 con goles de Chiellini y Pelé. En cuartos se enfrentó a la selección alemana, donde también hubo revancha de la Eurocopa del 2012, pero esta vez sufrida por los italianos. El partido quedó empatado a un gol con anotaciones de Özil y Bonucci y se resolvió en los penaltis, donde también estuvieron bastante igualados hasta el 9º cobro, donde Darmian erró para Italia, dándole el cupo a semis a los alemanes. En marzo del 2016, Antonio Conte había iniciado negociaciones para dirigir a Chelsea, por lo que posterior a esa Euro renunció a su puesto como entrenador de la selección italiana. En su reemplazo designaron a Gianpiero Ventura, quien llegaba de un largo paso por el Torino. Este nuevo estratega fue el encargado de dirigir en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. Para estas clasificatorias, con respecto al Mundial anterior, se mantenían como principales figuras Gianluigi Buffon de 39 años, Giorgio Chiellini de 32, Daniel De Rossi de 33, Antonio Candreva de 30, Marco Verratti de 24 y Ciro Immobile de 27. Las grandes ausencias con respecto a ese mundial fueron Andrea Pirlo de 38 jugando en la MLS y Mario Balotelli de 26 años del Niza. Y como novedades principales fueron incluidos el mediocentro de 25 años Jorginho del Napoli y Federico Bernardeschi de 23 años de la Juventus. En esas eliminatorias, Italia se ubicó en el grupo G, compartido con España, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein. Producto de 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, Italia sumó 23 puntos que solo le alcanzaron para ocupar la segunda posición, situación que no le permitió clasificarse de forma directa como si lo había logrado para los anteriores torneos, pero al menos había conseguido el cupo a la repesca. En esa llave definitoria, Italia enfrentó a Suecia,
El partido de ida se disputó en la ciudad de Solna, donde Suecia se impuso por la mínima diferencia con gol de Johansson, un resultado claramente remontable para Italia que definiría la llave en casa. En ese partido disputado 3 días después en el Giuseppe Meazza, la selección italiana no fue capaz de sacar diferencia a pesar de que creó opciones y claramente mereció ganar el partido. De aquella forma, después de 60 años y 14 participaciones consecutivas, la selección italiana se quedaba por fuera de la Copa del Mundo. Posterior a ese fracasado proceso en las clasificatorias, Gianpiero Ventura fue despedido y en su reemplazo fue nombrado como interino Luigi Di Biagio, hasta que 5 meses más tarde la Federación Italiana de Fútbol nombró a Roberto Mancini, quien fue el encargado de dirigir en la UEFA Nations League y las clasificatorias para la Euro del 2020. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Italia se ubicó en la Liga A, más específicamente en el grupo A3, compartido con Portugal y Polonia. En los 6 partidos disputados en el todos contra todos, la Azzurra ganó 1, empató 2 y perdió 1, sumando 5 puntos que solo le alcanzó para ocupar la segunda posición, quedando eliminada para el Final Four. Para la previa de la Euro, la selección italiana ya había hecho una renovación importante en su plantilla. Los veteranos Buffon, De Rossi y Candreva ya no fueron parte del proceso. Se mantenían Leonardo Bonucci de 32 años y Giorgio Chiellini de 36 de la Juventus, Marco Verratti de 28 años del Paris Saint-Germain, Jorginho de 29 años de Chelsea, Lorenzo Insigne de 29 años del Napoli y Ciro Immobile de 30 años de la Lazio. Como principales novedades fueron incluidos el extremo derecho de 22 años Federico Chiesa de la Juventus, el mediocentro Nicolò Barella de 23 años del Inter de Milán y el portero de 21 años Gianluigi Donnarumma del AC Milán. En las clasificatorias para la Eurocopa 2020, Italia se ubicó en el grupo J, compartido con Finlandia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Armenia y Liechtenstein. Producto de 10 victorias, Italia fue la líder del grupo, haciendo una campaña perfecta, consiguiendo el cupo al campeonato inicialmente pensado para 2020, pero disputado en 2021, donde se ubicó en el grupo A, compartido con Turquía, Gales y Suiza. En esa primera fase, los italianos sorprendieron teniendo un gran rendimiento en los 3 partidos, ganándolo sin inconveniente alguno. En el debut golearon a Turquía 3-0, en el segundo partido repitieron la dosis 3-0 pero esta vez ante los suizos y en el tercer encuentro derrotaron por la mínima diferencia a Gales. De esa forma, Italia sumó 9 de 9 puntos posibles y logró así una valla invicta. En octavos de final, a Italia le tocó enfrentar a la segunda del grupo C, la selección de Austria. Por su rendimiento en primera fase, se pensaba que los italianos resolverían el partido a su favor en los 90 reglamentarios, pero la realidad fue otra. Empataron sin goles y se tuvieron que ir a los tiempos extra, donde Italia sí pudo demostrar su favoritismo, ganando los 2-1 con goles de Federico Chiesa y Pessina. En cuartos de final, Italia enfrentó a la favorita Bélgica, que llegaba de eliminar a Portugal. El marcador le abrió Barella al 31 e Insigne hizo el segundo al 44. La reacción belga no tardó demasiado y Lukaku en un penalti hizo el descuento. En el periodo complementario, Italia supo manejar el partido y la presión belga no se hizo presente sino hasta los últimos minutos, donde no pudo empatar el partido. En semis, Italia le tocó enfrentar a la selección española. Aquel partido, la Azzurra lo disputó con su antiguo sistema de juego, entregándole la posesión a los españoles y aprovechando las contras. En los 90 reglamentarios empataron a un gol con anotaciones de Federico Chiesa y Álvaro Morata. En los tiempos extra, Italia siguió especulando, pero para su fortunio, los españoles no estuvieron finos de cara al arco, por lo que los penaltis fueron inminentes. Dani Olmo y Morata fallaron e Italia después de 8 años se clasificaba de nuevo a la final de una Eurocopa. En la gran final le tocó enfrentar a la selección inglesa en Wembley ante 67.000 espectadores. Muy temprano al minuto 2, Trippier asistió a Luke Shaw, que abrió el marcador del partido, en el que sin duda fue un pésimo arranque para la Azzurra, que sin duda les hizo recordar los fantasmas de la última década, en especial aquella goleada sufrida ante España en la final del 2012. Sin embargo, Italia supo aguantar esa embestida de los ingleses en los primeros minutos. Los dirigidos por Mancini, apenas pasados los primeros 20 minutos del partido,
partido empezaron a encontrar el fútbol que habían mostrado durante el campeonato. Se hicieron a la posesión del balón y empezaron a generar peligro en la portería de Pickford, que tuvo intervenciones importantes durante todo el partido. El empate de Italia llegó al minuto 67 en una jugada enredada de tiro de esquina que fue concretado por Bonucci. Luego, a pesar de que Italia mereció el segundo gol del partido, quedó empatado. Se fueron a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. En la tanda de penaltis, Rashford estrelló su cobro al palo y Donnarumma atajó los cobros de Sancho y Saka, y de esta manera la selección italiana, después de 53 largos años de espera, podía volver a gritar campeones del continente. Anterior a la Eurocopa, Italia marchaba como la líder de su grupo con 9 puntos en el camino rumbo a Qatar 2022. En ese momento solo se habían disputado 3 partidos y restaban 7, por lo que se pensaba que los italianos no tendrían problema para ganar su grupo por una amplia ventaja, y así conseguir el cupo directo a la Copa del Mundo. Sin embargo, la Azzurra se complicó sobremanera en los últimos 2 encuentros. En el penúltimo empató a 1 gol en su casa frente a Suiza, y en la última fecha empató sin goles frente a Irlanda del Norte. Paralelamente, en ese último partido, Suiza goleó de local a Bulgaria 4-0 y se quedó con el liderato del grupo, relegando a Italia a la repesca, donde tuvo que enfrentar un cuadrangular bastante complicado compartido con la selección portuguesa. En dicho cuadrangular estaban Portugal, Italia, Macedonia del Norte y Turquía. En la primera fecha se enfrentaban Portugal frente a Turquía e Italia frente a Macedonia del Norte. Posterior, las ganadoras se enfrentarían. Como era de esperarse, se pensaba que las que llegarían a esa final eran Portugal e Italia. Pero de manera increíble, Italia no pasó su examen frente a Macedonia del Norte y cayó eliminada 1-0. Posterior a ese increíble fracaso rumbo al Mundial en territorio catarí, la selección italiana disputó la UEFA Nations League de la temporada 2022-2023. Se ubicó en el grupo A3 o grupo de la muerte, compartido con Alemania, Inglaterra y Hungría. En este campeonato, a la siguiente fase solo pasa la líder del grupo. La Azzurra lo consiguió sumando 11 puntos de 18 posibles, en una nefasta campaña de alemanes e ingleses. Aquella siguiente fase fue un Final Four con Países Bajos, Croacia y España. A los italianos les tocó enfrentar a los españoles en esa semifinal, donde cayeron 2-1, cerrando así una decente participación. Un mes después a esta eliminación, Roberto Mancini anunció de forma sorpresiva su renuncia al banquillo. Al parecer, el estratega tuvo diferencias con la Federación Italiana de Fútbol que no se resolvieron. En su reemplazo arribó Luciano Spalletti, quien llegaba de ser campeón reciente con el Napoli. En las eliminatorias a la Eurocopa, Italia se ubicó en el grupo C, compartido con Inglaterra, Ucrania, Macedonia del Norte y Malta. La Azzurra fue superada en puntos por la selección inglesa, pero en aquel grupo habían 2 cupos directos y 1 a la repesca. La selección italiana sumó los mismos 14 puntos de Ucrania, ambas candidatas al segundo lugar. La posición la ganó Italia por mejor diferencia de gol, y se evitó de disputar otra incómoda repesca, clasificándose de manera directa a esta Eurocopa en territorio alemán. En el sorteo de la competición, a Italia le tocó ubicarse en otro grupo de la muerte, esta vez en el B, compartido con España, Croacia y Albania. En el primer encuentro hizo la tarea de ganarle a la modesta Albania, consiguiendo los 2-1. En el segundo partido perdieron por la mínima diferencia ante la selección española, encuentro que por trámite mereció perder por más goles. Y en el tercer partido estaba perdiendo con Croacia por la mínima hasta el minuto 98, momento donde Zaccagni hizo el empate definitivo con el que la selección italiana, sumando 4 puntos, consiguió quedarse con el segundo lugar, clasificada a los octavos de final. En esa siguiente fase le tocó enfrentarse a la segunda del grupo A, la selección de Suiza. Por historia y recorrido reciente, la selección italiana era favorita, y máxime cuando era la vigente campeona de la competición. Sin embargo, no pudieron derrotar a los suizos y hoy tuvieron que despedirse de esta competición. La selección italiana viene haciendo una reestructuración importante en su filosofía de juego, el mismo que las circunstancias lo obligaron a hacer. El quedar por fuera de las últimas 2 Copas del Mundo y no pisar unos octavos de final de un mundial desde hace 18 años, le obligaron a cambiar su acostumbrado juego defensivo y reactivo por uno más propositivo y de posesión. Roberto Mancini hizo un gran trabajo en esa tarea, ganando la Eurocopa del 2021 con ese modo de juego. Sin embargo, el no clasificarse al Mundial de Qatar
iniciaron diferencias con los directivos de la Federación Italiana de Fútbol que no tuvieron solución, por lo que renunció, llegando en su reemplazo Luciano Spalletti, un gran estratega, que ya ha demostrado su gran capacidad, pero como principal obstáculo en esta selección es que carece de los jugadores idóneos para hacer su acostumbrado juego. El verdadero trabajo de Spalletti está en promover reformas en el fútbol italiano, donde se incentive el juego de posesión en las categorías inferiores, para así desarrollar los talentos necesarios para un juego más propositivo. Sin embargo, eso lleva mucho tiempo y de momento se las tendrá que arreglar con esa limitada plantilla para clasificarse a la próxima Copa del Mundo y hacer una decente campaña en territorio norteamericano en 2026, que para su fortunio, como ya sabemos, habrán más cupos para ese mundial.